Ahora nosotros, tú como creyente, aun cuando tengas amigos que te dicen, ven con nosotros, viste esta misma moda, habla de este mismo lenguaje, actúa de la misma forma, no aceptes las cosas del pasado, vamos a inventarnos cosas nuevas en todos los aspectos y en áreas, tú como creyente puedes decir, no, no quiero, no me interesa, no deseo seguir en esa dirección. Ya no debes, ya puedes rechazar esa seducción de la ramera de este mundo, del engaño del mundo. Pero no solamente es que nosotros como creyentes somos libres y ya tenemos potestad en nuestra propia alma, beneficios para nosotros mismos de esas supersticiones y tradiciones, de ese poder de Satanás, de esa seducción del mundo, sino que fijaros lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 13. Versículo 5. Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres, manera de actuar, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera, entonces, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Necesitáis algo más claro? Ya no tenemos ningún tipo de temor, ningún tipo de alarma o de amenaza que nos puedan hacer. Nosotros podemos llegar y decirle, sea cual sea nuestro enemigo, como nos dicen Romanos, de la potestad del aire y todo ese ejército visible de lo alto, de lo profundo, que puedan venir y que puedan atacarnos, nosotros tenemos que decir, no temo. No tengo ningún temor. No tengo temor del valle oscuro que tenga que cruzar. No tengo temor ante los problemas y angustias que el mundo me quiera presentar. No me asustas. Ya no me asustas. Ya no puedes tener dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque mi corazón o mi temor está en el Señor. ¿Qué tengo que temer yo de hombre alguno si Cristo está de mi lado? El que tiene a Cristo es libre. Ya no tiene que tener ningún tipo de temor o de debilidad en medio del mundo. Somos fuertes en Cristo, somos la mayoría en Cristo, estamos firmes y estamos seguros. Y aun cuando el mundo camine en otra dirección y Satanás me quiera presionar con sus miedos y temores, aun cuando me puedan seducir con sus músicas y sus colores, soy libre. Y ahora tengo la potestad y tengo la libertad de poder decir qué es lo que beneficia realmente a mi alma a la luz de las Escrituras. Por eso Pablo nos está diciendo en este versículo 9 que somos libres, tenemos derecho, un derecho adquirido por el hecho mismo de ser hijos de Dios. Pero ahora tenemos que poner límites. Dice, pero mirad que esta libertad que tienes, este derecho adquirido, esta potestad, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada, casi empujada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, que tienes de las Escrituras y de tu libertad, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Tendríamos que hacer mucha más fuerza y tendríamos que buscar mucho más beneficios, inmensamente agradecidos por esta autoridad y dominio propio y carácter, libertad que hemos adquirido en Cristo. Pero a la misma vez, dice Pablo, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Nuestra libertad tiene un límite. El límite que nos marca Pablo, por ejemplo, en Gálatas con respecto al amor, al creyente. Cuidado que tu libertad no vaya en contra del amor que debes de tener con respecto a tu hermano. Gálatas 5, versículo 13. Nosotros tenemos que caminar en comunión los unos con los otros. Y esa comunión tiene que expresarse, como hemos dicho al principio de la carta, con amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que si eres libre, tienes muchas capacidades que aún no has descubierto, mucho dominio y poder en medio de esta sociedad tan salvaje. Puedes mostrar tu fuerza, pero con amor. Y con amor a los que están a tu alrededor. No sea que
tu demasiado énfasis en la libertad perjudique en tu relación y amor con los demás. Libertad, aquí hay como una especie de batalla entre la libertad tuya y la conciencia débil del otro. Tú eres libre y puedes ir por todas partes diciendo, a mí no me afecta sentarme en la mesa de los paganos. No me importa ir con los gentiles, ¿no? Como otros judíos, en su caso dicen Gálatas de Pedro. Yo puedo ir con ellos, puedo ir a ciertos sitios y puedo ver ciertas cosas y puedo actuar de cierta manera y no me afecta el vino, ni la diversión, ni el baile, ni aquello otro de la manera en que se están haciendo. A mí no me afecta. Porque conozco las Escrituras, conozco mi libertad, conozco lo adquirido por Cristo, sé que esto no me va a ayudar a mi salvación porque la salvación la ha provisto Cristo de manera completa, pero están los otros hermanos que tienen una conciencia débil. Claro, llevan tanto tiempo atados a tradiciones, quizá de los judíos, esto no se hace y esto tampoco, no puedes ir allí, estos son las fiestas, estos son los días que tienes que guardar, y toda una serie de conflictos religiosos y de situaciones, y por tanto el verte a ti que comes y que bebes de esta manera y que actúas de esta forma, se siente como asustado y muchas veces empieza a hacer lo que tú haces por no sentirse incómodo sin haber profundizado y convencido su propia conciencia. Por tanto, hay un conflicto, quizá incluso dentro de nuestra propia congregación, en aquellos que se sienten fuertes en su libertad adquirida en Cristo y aquellos que todavía están en esto no se toca, esto no se come, esto no se viste, esto no se dice. Lo que tenemos que hacer es que tu libertad no choque con la libertad del otro y que tu conciencia no choque con la conciencia del otro. Vamos a venir con diferentes tradiciones, diferentes maneras de ver. Quizá algunos han dedicado mucho tiempo a estudiar las Escrituras. Mira, leer la Biblia no es meditar en la Escritura. Podemos leerla como si estuviéramos leyendo una telenovela, una novela, y no profundizar. Leer la Biblia es comprender lo que el Señor está diciendo y hacerlo propio. No solamente oidores, sino hacedores de ella. Y meditar de manera clara. Pero algunos son más lentos en su retención, en su memoria, en su comprensión, y por tanto aún pueden estar arrastrando ciertas costumbres o maneras o miedos para los cuales nosotros tenemos que ser pacientes. Y no hacer que mi libertad y mis derechos se contrapongan a este hermano o hermana que aún necesita un tiempo o un camino que recorrer. En muchas ocasiones, las tensiones entre los creyentes de una misma congregación pasan por pensar que uno es fuerte en su libertad cuando en realidad todavía tiene muchas cadenas que resolver, muchos asuntos que tratar, o que tiene una conciencia bien firme en las Escrituras cuando en realidad donde se está afirmando es en algún temor, alguna interpretación, algún asunto que es lejano. La relación entre libertad y conciencia entre hermanos es muy importante entre nosotros. Esto se complica, porque en muchas ocasiones los que pensáis que tenéis una gran libertad en Cristo, estáis atados a una influencia externa con respecto a la Iglesia. Así que vosotros sois libres. No, en realidad no eres libre, todavía tienes aquella influencia, aquella tradición y superstición o dominio personal de alguien que te arrastra en una dirección o que te hace vivir de manera obligada un cristianismo que quizá no deba ser del todo correcto. Y en cambio hay otros que pueden pensar o podemos pensar que tienen una conciencia débil. Aún está el pobrecito que no entiende, que no comprende, que aún tiene que hacer de esta manera, de esta otra, cuando en realidad a lo mejor su conciencia débil es una conciencia fuerte. Porque está basada en principios de las Escrituras. Que uno puede llegar y decir, ya soy libre, puedo hacer, y el otro puede decir, no, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Es verdad que podemos vestir como a nosotros nos parezca bien que debemos de vestir, pero el de la conciencia está diciendo, no, pero hay que vestir con modestia, y no hay que ponerse adornos. Y no podemos decir que eso sea una tradición de hombre, no, es un principio de la Escritura.
El cómo aplicamos la modestia o esos adornos ostentosos del cabello, como dice, tiene que estar a la luz de las Escrituras. Así que no nos engañemos y tengamos cuidado que nuestra libertad o donde descansa nuestra conciencia puede estar chocando con otros hermanos que tengan otra manera de hacer y otra manera de actuar. Miremos la alabanza. Es que yo siempre he adorado así, en mi tierra, en mi país, en mi casa, o cuando yo me convertí, mi iglesia aquí se hacía de esta manera, ahora me he ido a otro país y tengo otra manera de hacerlo. Vale, cada uno es libre de alabar y glorificar al Señor como vea, pero ¿qué está diciendo las Escrituras? ¿Estamos siguiendo una tradición de hombres en que no se pueden utilizar estos instrumentos o sí se pueden utilizar esos instrumentos? ¿De que no podemos ir a un cine o a un teatro o que sí podemos ir a un cine y a un teatro porque nos han dicho? El adulterio, la infidelidad, las historias sexuales están prohibidas en las Escrituras. ¿Pero eso quiere decir que ya no tengo que salir de casa o que no pueda hacer todo esto o aquello? Miremos cada uno de nosotros cómo es nuestra libertad adquirida en Cristo y cuáles son nuestras responsabilidades dentro de los que son nuestros hermanos. Porque aún se complica más. Seguramente encontramos que en realidad los dos son débiles y que su conciencia ambas son débiles, o que lo que ellos consideran que son libertades es haber caído en otras cadenas. Así que tenemos que pensar que a lo mejor estamos discutiendo porque los dos somos pobres en el conocimiento de las Escrituras y somos pobres en la relación con nuestro Señor. Hay otro área, para terminar, que nos está trayendo el texto que hemos leído. Dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, o sea, que has adquirido este conocimiento de libertad que tienes y profundidad de las Escrituras, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, es decir, donde quizá los que se sientan son paganos y están comiendo en una fiesta pagana y celebrando quizá con la comida sacrificada a sus ídolos, y te ve a ti, su conciencia dice, se va a sentir débil y quizá impulsada por la situación a participar contigo cuando no está convencido en su corazón. Pero fijaros que lo que dice es, si te ve. Y esto es importante. Si alguno te ve a ti hacer eso, a lo mejor se siente mal, incómodo, o te hace oposición y se deja llevar. El no hacer, y esto es importante que lo podamos entender con mucho cuidado, el no hacer ciertas cosas en público y sí hacerlo en privado no es hipocresía, es sabiduría. Hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestra casa o en otros contextos de hermanos que no podremos o no debemos de hacerlo por causa de nuestro hermano débil. Habrá cosas en la manera que nosotros tengamos de actuar, de cantar, de ser dentro de nuestra casa que otros no podrán comprender. Uno puede beber vino o alcohol, pero si está con alguien que no puede beber vino o alcohol, mejor no lo haga. Pero no es hipocresía, es simplemente cuidar del hermano. A lo mejor en una fiesta, en un contexto familiar de alegría, puedes vestir cierta ropa, pero no será conveniente en otro lugar porque puede ser en la congregación un tropiezo para mi hermano. Por tanto, en este contexto en el que se me ve, no lo haré, y en este otro contexto que no se me ve o que no se me acusa o que no voy a hacer daño, sí lo podré hacer. Hay ciertas cosas en privado que nosotros hacemos por amor al Señor, que no es hipocresía, pero que no lo haremos fuera de nuestro contexto. Hemos adquirido, para bien o para mal, cierta manera de la adoración, cierto horario de congregación, ciertas actitudes, ciertas formas de vestir, y a lo mejor por las circunstancias nos podamos sentir más o menos incómodas y en nuestra casa o en otro lugar podamos hacerlo de manera diferente. Para predicar sobre este púlpito no hace falta traer chaqueta y corbata. Yo lo hago porque me siento cómodo haciéndolo. Pero ¿es esto compulsivo? Es decir, ¿es obligatorio para todos los demás? ¿Puedo yo imponer lo que yo creo que es conveniente?
¿O puede cada uno hacer lo que pueda pensar que es mejor en su libertad a la hora de vestir un domingo? ¿O cómo debemos de actuar? No tiene que ver con nuestra conciencia sometida a las Escrituras y nuestro conocimiento de la relación con el Señor Jesucristo lo que tiene que dominar y no la imposición de influencias externas que puedan venir. Y en otras circunstancias lo podremos hacer. En otros lugares, el que no tiene costumbre de usar chaqueta, la iglesia donde va a predicar le puede decir que tiene que utilizar chaqueta. Y si estás en otro contexto, de otra iglesia, de otro país, en otra cultura, tendrás que adaptarte por amor a tus hermanos, a ese contexto y a esa cultura. Y a la misma vez, con tu comportamiento, con tu humildad, enseñar e instruir al que esté a tu lado. Y en otros casos, ser firme. Hay mucho contexto importante de tratamiento hombre y mujer, del machismo y feminismo, que a la luz de las Escrituras tenemos que ser contundentes. En cambio, hay otras costumbres y otras actitudes en las cuales tendremos que ser humildes y pacientes. En otras palabras, y para terminar, la libertad cristiana que hemos adquirido por la redención de nuestro Señor Jesucristo, nos compró y nos ha hecho suyos. Esta libertad no es ir por donde a uno le apetezca. No está diciendo el Señor, ahora puedes hacer lo que bien quieras en este mundo y como tú quieras. No, la gran libertad que hemos adquirido es que ahora podemos saber cómo caminar en el Señor Jesucristo. Cómo podemos vivir y disfrutar la vida cristiana. Cómo podemos honrar a nuestro Señor de mejor manera. La libertad es que ahora yo tengo la capacidad de buscar qué es lo que agrada al Señor, cuáles son mis sacrificios personales e individuales, sin imponer quizá lo que el otro tenga que hacer o cómo tenga que hacerlo, cómo tenga que gobernar ciertos aspectos de su vida familiar o educación de sus hijos, en qué partido tengo que votar o en qué campo político tengo que opinar. Cada uno tendrá su libertad, pero cada uno de nosotros podrá decir, esto me beneficia a mí, beneficia a mi alma, la relación con el Señor y profundizo más en el conocimiento de las Escrituras. Tienes como creyente que avanzar en el camino correcto, pero en ese camino tienes una libertad para avanzar más rápido o avanzar más ancho o avanzar más gozoso o avanzar más firme, según la presencia del Espíritu en tu vida. Que nos ayude. Algunos de vosotros a liberaros de las cadenas y a otros a saber vivir sin esas cadenas. Que el Señor nos bendiga.